Vamos a dar inicio entonces a esta audiencia que es la número 252. Tengan todos ustedes buenos días. Hoy día es martes 27 de octubre de 2020 y dejo constancia la presencia del tribunal en su conformación de inicio. Esto es la magistrado Chaín vía remota, magistrado Burgueño en la dependencia del Centro de Justicia, González y Ocampo presencialmente en la sala del juicio. Les voy a solicitar entonces, como siempre, a los intervinientes que se individualicen, por favor. Fiscalía, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por el Ministerio Público comparecen el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chong, todos vía remota. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparecen los abogados Lupi Aguilera Bravo y Fernando Guerra Vilés, ambos por vía remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos. Muy buenos días, su señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparecen la abogada Adriana Zúñiga Calderón y el abogado Manuel Navarrete Gómez, ambos por vía remota. Gracias. Querellante, Fundación Ciudadana Inteligente y otros. Muy buenos días, señoría. Buenos Por días. Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Por el querellante, don Hugo Gutiérrez, buenos días. Buenos días, su señoría. Por querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Las defensas, entonces. Defensa del acusado, señor Ortiz, buenos días. Buenos días, sus señorías. Por Jaime Ortiz Buchón, abogado Sergio Rodríguez Oro, comparece por vía remota. Gracias. Señor Buenos Ortiz, días, su señoría. Jaime Ortiz Buchón, presente en la audiencia 252. Gracias. La defensa del acusado, señor Isasi, buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isasi Barbieri por vía remota. Gracias. Señor Isasi, buenos días. Buenos días, presidente, magistrado, magistradas, buenos días a todos. Por vía remota me encuentro presente. Gracias. La defensa del acusado, señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, sus señorías y a todos los intervinientes. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane, vía remota. Mi representado me acompaña vía remota. Señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. Defensa de Corpesca S.A., buenos días. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparece la abogada Carolina Obreque y los abogados Carlos Valgontín y Waldo Baum. Perfecto, gracias. Estábamos entonces escuchando las alegaciones de clausura de la defensa del acusado, señor Ortiz. Puede continuar. Muchas gracias, su señoría. Entraremos ahora, su señoría, en el último capítulo de las imputaciones de fraude al fisco, que es en relación con los servicios prestados por doña Blenda Hus Mayer. Para tener claro cuál es el contexto que nos estamos analizando, las acusaciones, la autoapertura señala que había un régimen análogo al de los asesores externos y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, a partir del año 2012, fija un monto con el cual se podían pagar lo que era el personal de apoyo de cada uno de los senadores. Hay una relación jurídica que ante el 2012 era con el senador y desde el 2012 en adelante es con cada una de las corporaciones. La definición en cuanto a la persona, en cuanto al monto de los honorarios, quedaba, o de la remuneración, teniendo en cuenta el tope del ítem que fijaba el Consejo Resolutivo, quedaba entregado al criterio de decisión de cada parlamentario. Ese es el antecedente. Después viene el hecho puntual, dice, cuando cesan los aportes con donaciones, que nosotros hemos llamado donaciones políticas, y que el acusador llama entrega de dinero, en el mes de mayo del 2013, y simultáneamente con esto, el senador o ex senador, sin que implique un cambio de funciones, sin que implique un aumento de remuneraciones, sin que implique otros trabajos, decide, dolosamente, evidentemente, modificar el contrato de la señora Hus y aumentar su remuneración, primero en junio del 2013, luego en marzo del 2014.
todo esto sin perjuicio de los reajustes anuales. Y después agrega, dice, con este dinero, una vez recibida este aumento de remuneración por parte de la señora Blenda Hus, se hicieron pagos con fondos para deudas del señor Orpiz, específicamente, y dice, sin que sea taxativo, se transfirieron cierta cantidad de dinero a su señora, a doña Ana Luisa Yuan, y se pagó el colegio de las niñitas de sus hijas en el colegio Everest, apropiándose de esta manera de los recursos. Después da una cifra, dice, este aumento fue del 61.54%, y esto habría ocasionado un perjuicio fiscal que lo señala en la acusación. ¿Qué dijo mi representado en la audiencia el día 10 de abril del 2019 acerca específicamente de esta materia? Dice, trabajé con Blenda Hus desde más de 20 años, desde que era diputado. Y después entra y empieza a explicar qué es lo que ella hacía. Ella veía todas mis cosas. Es decir, cumplía labores propias de, en el Senado, llevarme y comunicarme la agenda legislativa, la agenda, al presentar, por ejemplo, una moción, presentarla a la oficina, se refiere a la oficina donde se recibían las mociones y las indicaciones por parte del Senado, lo mismo con los oficios, en general, dice, colaboraba en todo lo que es la labor propia de la actividad legislativa. Agrega un segundo aspecto, dice, también me llevaba... Un segundito, por favor, le voy a solicitar que recuerde que nosotros estamos tomando nota, señor Rodríguez, por favor. Disculpe, su señoría. Sí. Ese, como decía, mi representado empieza haciendo una referencia de tiempo, dice, hace 20 años, desde que era diputado, trabajamos juntos. Y después empieza y relata qué hacía, dice, ella veía todas mis cosas. Y después da y detalla la actividad legislativa. Y en la actividad legislativa de ejemplos, que es lo que me había referido en cuanto a la presentación de las mociones o presentación de indicaciones o las solicitudes de oficio, en lo que él llama la presentación a la oficina. ¿Ya? La oficina, de acuerdo a lo que ha quedado claro, sobre todo con las declaraciones del señor Allende y otros funcionarios del Senado, dice relación con el departamento o sección donde se recibían las mociones, las indicaciones o las solicitudes de oficio por parte de los senadores. Agrega un segundo rol que cumplía la señora Hus. Ella llevaba mi agenda completa, ¿ya? Es decir, coordinaba las reuniones que tenía tanto en Santiago, con ministros, con subsecretarios, con jefes de servicio, y además coordinaba las reuniones que yo tuviese con personas en la región, ¿ya? Como que esto está en línea con lo que declaró el mismo Jaime Orpiz, que todas las semanas, jueves y viernes, él viajaba a las regiones que representaba, y en esas regiones, por lo tanto, al igual que los lunes, que eran principalmente los días que estaba en Santiago, martes y miércoles en Valparaíso, era que se necesitaba, si tenía reuniones, precisamente esa era la labor, como en general todos entendemos cualquier secretario. Pero después agrega un tercer acápite, y que ya va derechamente relacionado con la imputación que se está haciendo, y dice, ella administraba todos mis recursos. ¿Ya? Dice lo siguiente, y afirma, dice, hasta junio del 2012, todos los cheques pasaban directamente a ella, de la dieta, ¿ya? De manera completa. ¿Ya? O sea, es bien claro, cuando el señor Orpiz refiere cuáles son sus recursos, se está refiriendo a aquellos recursos legítimamente obtenidos desde el Senado, que en relación con su remuneración, su sueldo, que es esto lo que se denomina dentro de la normativa parlamentaria, la dieta parlamentaria. Y después explica, cuando ella sabía perfectamente los pagos, mis responsabilidades, qué hacer con cada uno de los gastos que tenía. ¿Ya? El Senado cambia el 2012, y ya no se podían entregar los cheques abiertos, ¿ya? Respecto a la dieta. ¿Qué se está refiriendo a esto? Se está refiriendo que ya no se podía cobrar por un tercero, no se podían endosar o emitir abierto a la orden o al portador el cheque en virtud del cual el Senado cancelaba la dieta. Explica además circunstancias de hecho cómo se producía esta administración de los recursos. Ya nos veíamos los martes y miércoles durante las semanas legislativas, que son los días que he referido que él va o iba en esa época
a Valparaíso, sacábamos las cuentas y le dejaba un cheque para que ella cobrara. Y después entra en una explicación, que es la explicación de los dineros ya que son objeto de la acusación. Dice, muchas veces se producía un descalce. Si yo estaba sobregirado, ella cancelaba y el martes o el miércoles le pasaba un cheque, ¿ya? Esta fue la forma de operar durante mucho tiempo, agrega. Da también otro ejemplo de dineros que ella le administraba que no eran propiamente tal del ex senador, y refiere los dineros de gastos relacionados con una parcela en Budahue, por todos conocida, esta parcela a la orilla del río Budahue, a 150 kilómetros al sur de Puerto Montt, por todo conocido porque siempre ha pedido, las veces que ha podido, ha habido alguna suspensión del juicio, o receso, mejor dicho, viajar a esa localidad. Esta es una comunidad que tengo con el senador García Huidoro, con el ex senador Gonzalo Uriarte, y con Osvaldo Elkers, que es la persona que vive en Hornopirén, que es esta ciudad-pueblo que está al norte de Budahue. Había gastos que se compartían, los pagos de todos estos gastos los recopilaba, los recaudaba Blenda Hus Maillard. Después explica una situación bastante importante para nosotros como defensa, que así lo sostuvimos también, lo habíamos sostenido anteriormente en el alegato de apertura. Dice, esta no es la primera vez que don Jaime Orpiz le aumenta el sueldo de la remuneración a la señora Blenda Hus. Es decir, refiriéndome a la imputación de delito del año 2013, debemos hacer presente que ya con anterioridad él ya le había subido la remuneración. Remuneración que, valga la aclaración, fue de un 39% en el año 2010. ¿Ya? Lo explica, en el fondo lo explica, dice, ella ganaba cierta cantidad y la subí. ¿Por qué? Porque ella tuvo que hacerse cargo de su nieto, le pidió que se aumentara las remuneraciones y él accedió. Y añade, esto no implicó un cambio de funciones, las funciones eran exactamente las mismas, pero por lo tanto esta situación de entre el 2010 y 2013, con esta nueva remuneración aumentada en un 39%, a propósito de las circunstancias personales, de vida y familiares de la señora Hus, se mantiene hasta junio del 2013. En junio del 2013 mi representado reconoce que efectivamente se produce y tiene un déficit en relación con las deudas políticas. No coincide exactamente, aquí lo veremos más adelante, el término de las donaciones políticas de Corpesca con el aumento de la remuneración de la señora Blenda Hus. Hay una diferencia de casi 90 días, de 2 meses y medio para ser exacto, ¿ya? Y él derechamente reconoce y se le subí la remuneración, pero esa remuneración siempre era de ella estuvo dispuesta a ayudarme. Yo siempre, y lo que acordamos era que se lo restituiría, como en el hecho lo hice. O sea, él ya en su declaración espontánea agrega una circunstancia de que efectivamente esos dineros no eran de él, sino que simplemente eran de ella, ¿ya? Después agrega una circunstancia de cómo se pagaban los colegios y la casa, en el fondo los gastos de la señora Ana Luisa, y explica una circunstancia de hecho que me referiré más adelante relativo a la existencia de depósitos de dineros de la dieta de Jaime Orpiz Buchón en la cuenta de la señora Hus Maillard. ¿Por qué, su señoría? Porque tengo que tener presente que hasta julio del 2012 ella cobraba derechamente los cheques, pero después de julio del 2012 los dineros llegaban, la dieta llegaba a la cuenta del señor Orpiz, y lo que hacía él en ese momento era transferirla, ¿ya?, de una cuenta a la otra cuenta mediante el giro de cheques, cheques que en definitiva entre junio del 2013 y julio del 2015 representan una cifra no menor a 37 millones de pesos. Eso es lo que él refiere en su declaración, ¿ya? Los argumentos de la defensa, su señoría, por lo tanto, obviamente van en línea
con lo expuesto tanto en el alegato de apertura como lo expuesto en el relato libre de mi representado, ¿ya? El primer punto que quiero referirme es que obviamente la remuneración pactada en junio del 2013 con doña Blenda Husmayar se encuentra dentro de los montos permitidos por la regulación existente a la época de las asignaciones parlamentarias y específicamente del personal de apoyo. No existe, y eso ya lo hemos visto y analizado largamente durante el juicio, y también a propósito de toda la imputación de fraude al fisco respecto de los asesores externos, no existe una limitación, sea legal o reglamentaria, es decir, por alguna resolución del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, en que se limite la forma en que el senador puede distribuir el monto total de la asignación de personal de apoyo. Puede disponer todo en una persona o puede disponer la contratación de 10 personas. No hay ningún límite. De hecho, esta facultad que tiene el senador se reconoce en la propia acusación. O sea, la acusación lo refiere, dice que él podía disponer dentro de estos límites. A mayor abundamiento, el testigo José Luis Allende, donde se le pregunta sobre estas materias, relata o explica la evolución que tuvo las asignaciones, estas asignaciones parlamentarias y la existencia ya en plena operación de este nuevo modelo con el Consejo Resolutivo, fijando el monto máximo, ¿ya? Y explica que habían estas cuatro asignaciones de personal de apoyo, asesoría externa, gastos operacionales y pasajes aéreos. 4 tipos de asignaciones: personal de apoyo, asesoría externa, gastos operacionales y pasajes aéreos. ¿Y cuáles, le preguntan, son las funciones del Consejo Resolutivo? O sea, ¿cuál es el marco? Fija el monto, ¿ya? Los criterios de uso y reajustabilidad, y hace referencia a la resolución número 2 que comenzó a regir el 2012, que después agrega que ya no hemos referido que tuvo una serie de modificaciones. Y aquí viene una pregunta que es bien importante o interesante tenerla presente para la imputación posterior que se hace en la acusación. Se le pregunta al señor Allende, ¿hay una escala de sueldos o algo así? ¿Ya? Dice, ¿y qué responde? Dice, el cambio se produjo en cuanto a la titularidad del contrato. Pasa del senador al Senado, pero no en cuanto a los montos. Eso, como siempre, queda a la indicación del senador. Fundamento que ya hemos sostenido porque él administraba. Y después agrega el señor Allende, no ha habido cambios en cuanto a los preexistentes. No hay una escala general. Teóricamente puede ser hasta el monto total de la asignación. Pero me quiero quedar en ese punto, señoría. No hay una escala general, ¿no? Esto es importante para lo que veremos más adelante. Explica, después agrega, inclusive bastante más claro, dice, el personal de apoyo, o sea, el personal de secretaría, administrativos, junior, están relacionados con el trabajo cotidiano del parlamentario, ¿ya? En 2 ámbitos, dice, en el Congreso y en las sedes distritales. Hay montos máximos y ellos podían ver. O sea, hay montos máximos y ellos podían ver. No había un cambio, no hay una escala general. Teóricamente puede ser hasta el monto total, hay un monto máximo y ellos administraban. El monto máximo global para personal de apoyo, ¿existen rangos o topes? O sea, la misma pregunta, si hay una escala de sueldos, pero ahora no con la forma, con esa denominación, sino que como rangos o topes, dice, y aclara y vuelve a insistir Allende en la misma idea, es un monto máximo. El parlamentario gestionaba cómo distribuía. Claramente, y aquí vuelvo nuevamente a los antecedentes referidos por qué el parlamentario administra. Ya con anterioridad, don Miguel Landeros, ya que él es en la Cámara de Diputados, cumple un rol similar al del señor Allende, pero nos había referido exactamente lo mismo. Dice que el diputado puede usar todo o parte dentro del ítem permitido. El profesor Cordero
como otro testigo que refiere la misma materia, el 29 de enero de este año, reitera la misma idea. Dice, este personal de apoyo es el trabajo cotidiano, congreso y sedes distritales. Por lo tanto, su señoría, respecto a este primer punto, claramente el monto de la remuneración por el contrato de trabajo suscrito entre el Senado y doña Blenda Husmayr en el periodo objeto de la acusación se encuentra legítimamente dentro del marco permitido por la legislación. Entendía esto como el marco regulatorio global y específicamente por la resolución número 2 del año 2011, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que, como han referido los testigos Allende y Landeros principalmente, fijan un tope, no fijan una escala y señalan que es en general el senador quien gestiona, quien administra. Segundo punto que queremos recalcar en cuanto a esta imputación de fraude al fisco es que no existe ningún antecedente en el juicio que no se hubiesen prestado los servicios por parte de doña Blenda Husmayr. Esta es un punto importante porque, a diferencia del resto de los casos de fraude al fisco, en todos los otros casos se sostiene de manera mayoritaria que los servicios no se prestaron, ¿ya? Ocasionalmente, en algunos casos, dice que los servicios son simulados en cuanto al monto o al valor del servicio, pero en general dice que no se prestaron los servicios. Imputación que es común, por ejemplo, al señor Lobos, al señor Candia, al señor Alara, ¿ya? En que no hay servicio. En este caso ocurre algo distinto, ¿ya? En este caso, en la acusación no se señala que se hubieran simulado los servicios, ¿sabes? Desde el punto de vista de que el que nos está diciendo que la señora Blenda Hus no hubiese prestado los servicios, por lo tanto, hasta que trabajó, prestó los servicios. Pero además, su señoría, hay un antecedente que resulta útil para determinar si ella prestó o no sus servicios, que dice relación cómo se le puso término al contrato de trabajo, ¿ya? Lo que se encuentra demostrado de los antecedentes que referiré es que esta fue una decisión única y exclusivamente del ex senador, quien luego de estar ya desaforado, y como bien sabemos, el desafuero de las tres facultades, o perdón dicho, de las tres funciones que tiene el senador, le suspende una de ellas, que son las funciones legislativas. Él se da cuenta de que ya no volverá a trabajar nunca más al Senado en Valparaíso, ¿ya? Y por eso decide poner término al contrato de trabajo de quien había sido su secretaria por 20 años, ¿ya? No fue esa decisión, y así consta de los documentos que se referencia, del Senado, no fue una decisión de la Comisión de Ética del Senado, no fue porque la señora Blenda Hus hubiese sido formalizada o investigada por su participación en este ilícito específicamente, ¿ya? Simplemente una decisión del tipo realista que tiene mi representado. Todo los antecedentes acerca del término del contrato de trabajo de la señora Blenda Hus son la documental común 589, que fue incorporada el 23 de enero de este año, ¿ya? La 589A es un correo en que ya hice referencia cuando hice presente acerca de que él era el que gestionaba, administraba. Es un correo en que Jaime Orpiz le remite al Senado informando el término del contrato. El 589C es la carta de despido de fecha 17 de octubre del 2016, y el 589D es el finiquito. La carta de despido de... La carta de despido es de fecha 17 de octubre del 2016. El correo lo envía el día 10 de octubre, informando que pone término al contrato. La carta de despido que firma el empleador, es decir, el Senado, del 17 de octubre, y el finiquito se firma con fecha 30 de octubre del 2016. Para entender además la relación o vinculación que tienen los actos del término de la relación laboral con la señora Blenda Hus,
hay que tener presente el documento 1108, que es la resolución de desafuero. La primera, no todavía firme, pero para entender en qué época nos encontramos, que fue de marzo del 2016, que fue el primer desafuero respecto del, en ese momento, senador Jaime Orpiz. Su señoría, si vemos estos documentos, reitero, vemos que es Jaime Orpiz el que decide terminar el contrato con su secretaria de 20 años. De hecho, cuando él remite el correo, el primer correo, que es el documento que hice referencia, que es la comunicación, el 589A, esa es una cadena de correos donde él conversa con el abogado Canales, que es el abogado de la Fiscalía, por llamarlo así, del Senado, ¿ya? Y el abogado Canales le pide que aclare cuál es el concepto, o sea, que califique esto de que no va a poder seguir con su actividad legislativa. Él dice en la carta: tengo limitaciones al ejercicio de mi labor legislativa. Y el abogado, muy técnicamente, le solicita que aclare si esto es término por necesidad de la empresa. Y le contesta en esa cadena de correos, en ese momento, senador: sí, esa es la razón, es la calificación jurídica. O sea. Y después don José Luis Allende, el que firma la comunicación de despido por el Senado por las necesidades de la empresa. Y la indemnización por años de servicio que se le paga a doña Blenda Hus es de 7.090.000 pesos. Por ende, su señoría, interviene el secretario del Senado, el abogado a cargo de los temas laborales del Senado, y nadie hace cuestión que la señora Blenda Hus hubiese hecho o mal uso de los recursos públicos o no hubiese cumplido con su labor como secretaria del senador, ¿ya? Nadie lo cuestiona, ¿ya? Simplemente se le despide, y el documento lo refiere, porque por las necesidades ya no es necesario su trabajo, evidentemente por lo que ya hemos explicado. Por ende, de estos antecedentes, queda claro que entre junio del 2013 y mayo del 2016, doña Blenda Hus Maillard prestó efectivamente todos los servicios y cumplió todas las obligaciones que fluyen de su contrato de trabajo. Tercer punto que quiero destacar respecto de esta imputación de fraude al fisco en relación con el sueldo de doña Blenda. Dice relación que, a juicio de esta defensa, no es efectivo que en el ámbito privado, esto hay que saber, no es efectivo que en el ámbito privado, para que a mí me aumenten la remuneración o sueldo, yo deba cumplir nuevas funciones, trabajos o labores. ¿Ya? Ese concepto o esa noción de mayor responsabilidad, mayor sueldo, no es propia del sistema privado, no es propia del contrato de trabajo, sino que es única y exclusivamente aplicable a los funcionarios a los cuales se les aplican el estatuto administrativo y las normas similares. Es decir, a las personas que con su empleador tienen una relación de derecho público, a diferencia de cómo son el resto de los trabajadores que tienen una relación de derecho privado, vigente y regulada por el Código del Trabajo. La gran diferencia, su señoría, entre la remuneración del sector privado y el sector público es que en el sector público existen lo que son estas escalas rígidas de sueldos, ¿ya? Cómo se concreta la garantía constitucional del 19, número 16, de la justa retribución. El legislador ha estimado que para los funcionarios públicos, a través de su encasillamiento en alguna de estas escalas rígidas de sueldos, ¿ya? Esa es la garantía es una justa retribución que está en línea con la facultad que tiene el empleador de fijar libremente con el trabajador el monto del sueldo o remuneración en el sector privado, ¿ya? Nos decía la Comisión Constituyente, tratando de esta garantía de la justa retribución, que hacía referencia a asegurar al trabajador y su familia un bienestar acorde con la dignidad humana. El constitucionalista agregaba que es parte de la esencia del contrato de trabajo y por lo tanto una materia propia
que quede entregada a la libre negociación entre trabajador y empleador. Es la libertad de contratación parte del orden público económico, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en el mundo público. Esta libertad de contratación, por ende, supone y admite y lleva consustancialmente la libertad de negociación de la remuneración. Todo esto no se aplica tal cual en el sistema público. Está el estatuto administrativo y está su sistema regulatorio, ¿no? ¿Qué es lo común y cuál es el punto, lo que la ley y el constituyente establecieron como un límite a esta justa retribución? Es lo que establece el Código del Trabajo, en el fondo, el mínimo, ¿ya? O sea, yo puedo libremente negociar la remuneración, establecer o hacer efectiva y viva este concepto de justa retribución, de acuerdo a la libertad de los contratantes, pero como es y como se trata de un ejercicio que debe ser regulado con un mínimo, ¿ya? Establece un piso. El profesor Bascuñán, don Alejandro Silva Bascuñán, constitucionalista de una larga vida y que ya falleció hace algunos años, cuando trató o explicó lo que era esta garantía de la libertad de trabajo y de la justa retribución, se refiere y se hace cargo de las posibilidades que tiene reglamentarias que tiene el presidente en relación con el artículo 65, número 4 de la Constitución, ¿ya? Y él, don Alejandro Silva, señala bien claramente, dice, mire, estas facultades que tiene el presidente en ningún caso puede llegar a extremos incompatibles con una economía libre. Por lo tanto, la facultad que tiene el presidente solo será para fijar un mínimo al sector privado. Y lo dice expresamente, pero nunca le podrá imponer vía reglamento un máximo. Y agrega, ni tampoco imponer escalas, pautas o montos directos de remuneración, ¿ya? Agrega don Alejandro, es una esfera productiva que queda al margen del control u ordenación directa del Estado. Este es un texto ya bastante antiguo, dice, el nuevo régimen de iniciativa exclusiva, un texto del año 70 del profesor Alejandro Silva. Hoy día, 50 años después, su señoría, el Ministerio Público quiere entrar a esa relación que existe entre el empleador y un trabajador, entre un senador y su secretaria, y establecer y aplicar, dice, los marcos o los regímenes, las escalas del sistema público a una relación que no es del sistema público. Es más, su señoría, y aquí voy al punto que hizo referencia mi representado, él da inclusive las razones por las cuales le sube la remuneración, tanto el 2010 como el 2003. Se la conozco hace 20 años, ¿ya? La situación personal de ella en cuanto a su nieto y una remuneración justa, un sueldo digno para solventar sus necesidades, ¿ya? Obviamente dentro de la realidad de cada uno, ¿ya? Por ende, su señoría, y volviendo al capítulo que nos ocupa, a diferencia de los funcionarios públicos que tienen escalas y bonos por responsabilidad o por gestión, en el sector privado rige la plena libertad para pactar el monto de la remuneración. Por lo tanto, no es efectivo que se requiera un cambio de función, un trabajo adicional, más horas extraordinarias, trabajar sábado, domingo y feriados, para que exista en el sector privado un aumento de la remuneración. Eso se encuentra a nivel constitucional dentro de las materias que pueden libremente pactarse entre el empleador y el trabajador, respetando el único límite, el piso, sueldo mínimo. Otro punto, señoría. ¿Cuáles eran las funciones de doña Blenda Husmayer? El documento 524, que es esta copia de la carta en que le comunica el Consejo Resolutivo
a la Comisión de Régimen Interno el sistema nuevo, este modelo nuevo que hace referencia el profesor Cordero. En el punto 4 habla de criterios de uso, destino, de asignación. La letra A, asignación de personal de apoyo. Y en el punto 1 y 2 habla de secretaría y profesionales. En el punto 1, a propósito de secretaría, refiere textualmente que estas asignaciones, y aquí estamos analizándolo desde el punto de vista de qué es lo que ella tenía que hacer, ¿ya? Para entender si es que desde el punto de vista de la regulación se necesitaba o se establecía que tiene que haber un cambio de funciones para efectos de aumentar la remuneración. Es decir, ya vimos que desde el punto de vista teórico y general no se requiere, por ser de derecho privado la relación. Pero ahora veamos si la regulación particular de la asignación de secretaría requiere o no esto. El punto 1 de este A1, por llamarlo de alguna manera, asignación personal de apoyo secretaría, dice contratación del personal de secretaría para apoyo a la labor parlamentaria. Apoyo secretarías y administrativos a la labor parlamentaria. Después, entre paréntesis, dice secretarias, choferes, administrativos, etc. Bajo la modalidad de contratos de trabajo, tratándose de servicios permanentes. Por lo tanto, ya a nivel de la regulación general de la asignación, señala cuál es la labor, o sea, secretaria y administrativos que colaboran en la labor parlamentaria, y cómo, bajo contrato de trabajo. ¿Ya? O sea, no señala nada, y eso es lo importante, que para que se le suba la remuneración o sueldo, tenga que ella asumir nuevas obligaciones o nuevas asignaciones. Ya vimos que en cuanto a la aplicación de esto en la práctica, mi representado declaró cómo le veía los temas personales, sus obligaciones, sus deudas, su administración de sus recursos, veía los temas administrativos, las comunicaciones con la mesa del Senado, los oficios, la coordinación de las asesorías parlamentarias, y además veía su agenda diaria, ¿ya? Aquí hago un paréntesis, su señoría, porque en esta labor de los temas administrativos que veía la señora Blenda Hus, ya se encuentra absolutamente claro que ella era la que usaba el correo jorpis@senado.cl, así lo refiere también el testigo Edson Figueroa en la audiencia 36, y que agrega firmaba con un gracias, atentamente, Blenda Hus. Los contratos de trabajo suscritos con la señora Blenda Hus corresponden a la documental común 522 C1 romano, incorporado el día 11 de marzo del 2012, del 2020. ¿Ya? No, ese es el contrato del fecha 11 de marzo del 2012, perdón, señoría, que corresponde al documento 522 C1 romano. Y ese contrato de trabajo, cuanto a las labores, es bastante escueto, dice secretaria privada del senador. Si vemos el texto del contrato de trabajo, veremos que no hay ninguna referencia, ninguna a que para que exista un cambio en la remuneración deba cambiar alguna función o asumir ella algún rol específico o alguna extensión horaria o alguna otra circunstancia similar. El segundo contrato es el contrato del 11 de marzo del 2012, que es el documento 522 C5 romano, que en la cláusula segunda señala que la labor es secretaria personal del senador. ¿Ya? El contrato del 2002 decía secretaria privada. Este contrato es de fecha 11 de marzo del 2012 y corresponde a la documental 522 C5 romano. El primero era del 11 de marzo del 2012. No, es que me equivoqué, su señoría. El primero, el 522 C1 romano, es el contrato original del 11 de marzo del 2002. Del 2002, que es un contrato, si se recordarán, que es uno de estos como impresos de librería que vienen, que uno los llena a los blancos. ¿Ya? Y ahí dice que la labor es secretaria privada del Senado. El contrato que modifica y que establece en el nuevo régimen, en el nuevo modelo, es del 11 de marzo del 2012, que es el documento 522 C5 romano, y ahí en la cláusula segunda la función es secretaria personal del senador. Y en la cláusula tercera
señala cuáles son las obligaciones, dice, de la trabajadora, todas aquellas propias de sus funciones, y en especial aquellas propias de Secretaría de Asistencia del senador. En consecuencia, nunca ninguno de los dos contratos establece esta obligación de cambio de funciones, labores o obligaciones para que se produjera un aumento de sueldo. Y obviamente, su señoría, cambio en funciones o labores que no se produjo el 2010 ni que tampoco se produjo el 2013, ¿ya? No se aplica el estatuto administrativo en que señala expresamente que los empleados a contrata, que se les asigne un grado, sea de acuerdo a la importancia de la función que desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo, ¿ya? O sea, la lógica de los contratos privados es absolutamente distinta a la lógica de las contrataciones del estatuto administrativo. Y cómo se acredita que la relación que existe entre el Senado, primero entre el senador y la señora Blenda Hus, y después el Senado con la señora Blenda Hus es del Código de Trabajo, bueno, claramente están los contratos de trabajo que hacen referencia específicamente al Código del Trabajo, un contrato entre de derecho, por lo tanto, privado, ¿ya? De derecho laboral, y donde se le aplica, a diferencia del Estatuto Administrativo, el capítulo 5 del libro primero del Código de Trabajo, en que la remuneración no se basa en grado, ni en escala, ni en capacidades, ni idoneidad, ni capacidad. Es una determinación libre, con el único límite que ya ha referido el artículo 44 del Código, que establece el sueldo mínimo. Y además, internamente, el Consejo Resolutivo así lo refiere, su señoría, ¿ya? La documental 524, en la página 4, ¿ya? Se hace referencia y expresa el Consejo Resolutivo lo siguiente: tratándose de la contratación de personas naturales, a juicio del Consejo Resolutivo, durante la discusión legislativa que originó la Ley 20.447, existió consenso de que ellas prestan servicios dirigidos a la función de los parlamentarios, de modo que no tienen la calidad de funcionario del Congreso, sino la de meros prestadores privados para aportar a la labor parlamentaria. Posteriormente agrega, en el punto 3A, el Consejo Resolutivo recomienda que las contrataciones se sujeten a los términos del artículo 3A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Esto es, que se realicen de acuerdo a las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias, ¿ya? O sea, a nivel general lo recomienda, y después específicamente respecto a los trabajadores dice, tienen que ser con el Código del Trabajo, y así consta en la documental que referió. Sería otro punto que quiero destacar, haciéndome cargo de una de las imputaciones de la acusación en este capítulo, es que dice que parte de los dineros supuestamente defraudados corresponde a reajuste del sueldo de la señora Blenda Hus, determinada por el propio Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, ¿ya? Tenemos que tener presente que la imputación a mi representado de fraude del fisco incluye o hace referencia a los aumentos de sueldo que dicen relación con los reajustes. Estos reajustes, su señoría, se encuentran acreditados, al menos documentalmente, con la documental común 522, que fue incorporada el 23 de enero de este año, en sus letras D, E, F, G, H e I. Todos estos son las copias de los oficios de los años 2000, de diciembre del 2010 a diciembre del 2015, en que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias procedía a reajustar el monto de las asignaciones del personal de apoyo, ¿no?
reajuste que luego fue traspasado a doña Blenda Hus de manera íntegra. En el periodo en cuestión, su señoría, o sea, el periodo que es materia de la acusación, estos documentos dan cuenta que en el mes de diciembre del 2013 se produjo un reajuste del 4,6%, y en el mes de diciembre del 2014 un reajuste del 5,7%. ¿Ya? El aumento, por ende, que se concreta como consecuencia de estos reajustes en las asignaciones, no depende de mi representado, sino que depende del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, de un tercero, y se aplica esto por común a todos los personas que prestan servicios en el Congreso, sean como funcionarios o sean como trabajadores adscritos al contrato de trabajo. ¿Ya? De hecho, el punto segundo de la documental 522 letra G, que es uno de estos oficios, el oficio número 27 del 2013, señala precisamente que el reajuste en la asignación de personal de apoyo de los senadores en un porcentaje nominal es a partir del 1 de diciembre de 2013, con el fin de reajustar en dicho porcentaje las remuneraciones de las personas contratadas con cargo a esta asignación. Otro punto que hemos referido de esa relación, y intentaremos acreditar, que en el año 2010 se le subió la remuneración a la señora Blenda Hus Mayar en un 39%. ¿Ya? Este punto es importante porque tanto lo hicimos presente en nuestro alegato de apertura como en la exposición que tuvo mi representado. ¿Ya? Y esto también una consecuencia, que es que este aumento del año 2010, como queda en evidencia por la época, no tuvo ninguna relación, ninguna vinculación ni con campañas políticas, ni mucho menos, ni con las donaciones políticas recibidas de parte de Corpesca. ¿Ya? Los documentos que acreditan este aumento de la remuneración están también en la documental común 522, da cuenta como el 1 de abril del 2010, la 522C número 2 romano, de fecha el 1 de abril del 2010, se aumenta la remuneración a 1.278.483 pesos. 1.278.483. Después la documental 522C número 3 romano da cuenta que el día 15 de junio del 2010 la remuneración de doña Blenda Hus aumenta a 1.777.988 pesos. Posteriormente, la documental común 522C4 romano da cuenta que el 1 de diciembre del 2010 se le aumenta la remuneración del 1.777.000 a 1.852.664. Desde luego, su señoría, tema ser presente que este último aumento que hemos referido del 1 de diciembre del 2010, al igual como los que ocurrieron después del 2013 y 2014, es consecuencia del reajuste, ¿ya? Y la decisión y el aumento del 39% de su remuneración solo es aquella que se concreta el día 15 de junio del 2010, de acuerdo a lo referido. ¿Ya? Nunca se ha dicho, nunca se ha sostenido que que en este caso, en este aumento del 39% de la remuneración, exista un fraude al fisco. Tampoco se ha sostenido que, y en la lógica de simplemente infracción de los deberes funcionarios, que es la interpretación que tienen los acusadores del delito de fraude al fisco, tampoco se ha sostenido que en este caso el aumento en el año 2010 requiera o sea necesaria el cambio a algún tipo de función, labor o aumento de horas. ¿Ya? Simplemente se realiza este aumento dentro del límite que establece la asignación de acuerdo a la libertad
y contractual que rigen la materia y de acuerdo a los principios que ya hemos referido. Por último, su señoría, en cuanto a la relación que pudiese tener estos dineros con el aumento del año 2013, como otro punto, en relación con los dineros o el cese de las donaciones políticas de parte de Corpesca, que es un punto que el Ministerio Público ha descrito coetáneamente, es el término que se usa en la acusación. La verdad es que transcurrieron entre el último pago de una boleta, es decir, la última concreción de una donación con fines políticos, y el pago del aumento líquido de menos de 1.000.000, de 900 y tantos mil pesos de parte de la señora Belenda Hus, 2 meses y medio. Esto se acredita analizando conjuntamente dos antecedentes: la evidencia material número 26, que da cuenta de la boleta 22 de don Alexis Ramírez Quirós, que fue emitida el 1 de abril de 2013, pagada de inmediato. En cambio, el aumento de la remuneración de doña Belenda Hus en 960.000 pesos, que es el aumento líquido que ella recibe en el primer periodo, antes del primer reajuste, se produce el pago con fecha 19 de junio del 2013. O sea, la diferencia entre el 1 de abril del 2013 y el 19 de junio del 2013, en que se le paga mediante el cheque número 105.269, por la suma de 2.622.581, que corresponde a la documental común 522, letra C, número 13, romano. Señoría, hecho este preámbulo de una serie de circunstancias de hecho que nos interesaba. Disculpa, señor Rodríguez, que no alcancé a notar la documental, que da cuenta de este aumento de fecha 9 de junio de 2013. El cheque se paga el 19 de junio del 2013, que corresponde a la documental común 522, letra C, número 13, romano. 522. Claro. Y eso lo estaba comparando con la última con la boleta, evidencia material 26, claro, boleta 22 del ex familia. Sí, exactamente. ¿Ya? Bueno, su señoría, ahora prosiguiendo, ya sentado esta serie de hechos que nos interesaba bastante fatigosamente, pero había que hacerlo, centrar y dilucidar cuál es el contexto, cuáles son las normativas, que ocurrió es preguntarse y ir al fondo del tema, dice. Si existe o no existe fraude al fisco, ¿ya? Nosotros hemos sostenido que no hay fraude al fisco, ¿ya? Esta imputación, además, de la señora Belenda Hus resulta un híbrido, por llamarlo de alguna manera, entre el resto de las asesorías, ¿ya? Porque en el caso de las asesores externos, Gasitu Guajara, Lara, Candia, lo que se imputa es la apropiación de los recursos. Y ahí está la discusión si es malversación o fraude al fisco. O sea, los dineros fueron para Jaime Orpiz. En el caso de Lobos, la tesis es distinta, se permitió que se defraudara, al menos la tesis que ha mantenido el Ministerio Público, porque ya me hice cargo cómo el Consejo de Defensa del Estado cambia, y el caso de Lobos pasa a ser un caso similar al resto, y los dineros fueron a dar a donde Jaime Orpiz. Pero en este caso se produce una mezcla de la imputación, y por eso digo que es un híbrido, ¿ya? Híbrido que ya nos debería dar primera alerta acerca de que alguna inconsistencia existe en esta imputación. Y es la siguiente, Susana. Si vemos el periodo que abarca la imputación, el periodo es junio del 2013 a mayo del 2016. ¿Ya? Periodo de 3 años, casi 3 años. Pero el Ministerio Público, de manera concreta, imputa apropiación solo entre junio del 2013 y junio del 2015.
Es decir, de todos los meses que abarca, en una parte habría existido la apropiación, que es esta tabla de pagos que se encontró, de gastos que habría solventado la señora Blenda Husmayer, pero esa tabla llega hasta junio del 2015. Pero la imputación después prosigue hasta mayo del 2016. Entonces, la única manera que tenemos para entender, y aquí viene la inconsistencia, es que se está imputando que en una época se apropió y en otra parte, y en otra época permitió que se defraudara. ¿Ya? Serían las dos formas bastante contradictorias, por llamarlo. Pero aquí viene un tema de prueba, su señoría. Si se me imputa que hubo fraude al fisco en este segundo periodo, julio del 2015 a mayo del 2016, el Ministerio Público debió haber acreditado, en línea con la imputación que tiene de que estos dineros eran para solventar sus gastos, y como consecuencia de haber cesado las donaciones políticas por parte de Corpesca, debió haber acreditado en este segundo periodo que también existía la apropiación de los recursos. ¿Ya? Es más, o sea, está tan bien pensado en esta parte la imputación que se señalan cosas como, por ejemplo, lo siguiente, dice, y estos gastos no taxativos, o estos pagos no taxativos, o sea, como dejando abierta la posibilidad, hay otros. La verdad es que no se acreditó ninguno más que esos nomás, ¿ya? Y además se tuvo especial cuidado en esta acusación de no señalar un periodo determinado, ¿ya? Si leemos la acusación, el auto de apertura en esta parte, veremos como no dice entre tal fecha y tal fecha, sino que la fecha uno la tiene que sacar como consecuencia de la lectura de la tabla. O sea, señalan un preámbulo que esté con texto, después señalan el aumento, pero no señalan hasta cuándo cesó esta circunstancia. Después agregan que en un periodo solamente hay apropiación, y después señalan que el perjuicio, y ahí en el perjuicio, en esa tabla del monto del perjuicio, encontramos que se abarca estos meses adicionales, es decir, entre julio del 2015 y mayo del 2016. Pero inteligentemente en la acusación no se dijo hasta cuándo duraba. ¿Ya? Esto es importante, señoría, porque no tiene ninguna lógica con esta imputación lo que ocurrió en la práctica. O sea, ya hay un contrasentido y una contradicción interna entre que no se diga que no prestó los trabajos. Después, posteriormente, tenemos acreditado que Jaime Orpi fue el que puso término al contrato de trabajo, ¿ya? En octubre del 2016. Entonces, como defensores, nos tenemos que preguntar si la lógica de este delito era, en la segunda parte, permitir que se defraudara. ¿Qué pasó entre junio del 2016 y octubre del 2016? Tenemos un periodo en que la acusación no nos dice de cuándo a cuándo. Solo nos fija un hito. Se modifica el contrato. No señala el término, pero después del detalle de los perjuicios por mes, llegamos hasta un mes. ¿Ya? Mayo del 2016. Pero la señora Blenda Hus siguió trabajando de junio del 2016 a octubre del 2016, como acabamos de ver del mérito de los antecedentes referidos respecto de el término de su contrato de trabajo. Por ende, y en este punto también, tenemos que tener presente que no hay imputación. Es decir, en estos meses, 5 meses, ella prestó el mismo servicio, prestó el mismo trabajo, con la misma remuneración, y simplemente no hay imputación. Señoría, esto no fue porque existiera un desafuero que impedía formalizarlo, no, porque la verdad es que cesó el cargo de parlamentario y se cesó el fuero, y por lo tanto lo podía formalizar por estos meses, ¿ya? Algunos meses en esta lógica del Ministerio Público, en las mismas circunstancias, son fraude, y en otros meses no son fraude, ¿ya? El desafuero fue en junio del 2017, el desafuero relativo a los hechos de doña Blenda Husmayer, documental común 1109, prueba la fecha del desafuero, está
siempre hago referencia al desafuero de primera instancia, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ¿ya? Por lo tanto, podía perfectamente y tenía pleno conocimiento los acusadores que hay 5 meses en que ella trabajó y no entendemos por qué no se nos está imputando esos meses como fraude. Mirado como defensa, lo único que podemos decir es que hay una inconsistencia en la acusación, ¿ya? Creemos que hubo mucho cuidado en no caerse, en no señalar topes, precisamente ¿por qué? Porque como defensa este punto iba a ser levantado, ¿ya? Segundo punto, señoría, en cuanto a ya la conducta misma del fraude, ¿ya? Se sostiene que existía una, y así lo refirió doña Jimena, que existía una especie de mutuos cruzados, ¿ya? No, debo rectificar en esa parte porque nunca, ni en nuestros alegatos de apertura, ni en la declaración espontánea del acusado, se habló de mutuo, de préstamo de dinero, ¿ya? No es eso lo que hemos dicho. Hemos dicho la administración de los recursos por parte de la secretaria de 20 años, no préstamos, ¿ya? Y en esa administración de todos sus recursos se producen descalces a favor o en contra, y a la vez se producen anticipos, es decir, se proveen los fondos con anterioridad del gasto, como otras veces se cancelaban los gastos o los pagos que se habían realizado. Pero no son cada vez un mutuo o un préstamo, sino que la gestión, todos lo entendemos, más parecido a lo que podría existir en una especie de cuenta corriente comercial o mercantil entre dos personas, ¿ya? ¿Qué antecedentes tenemos, su señoría? Que doña Blenda Hus, efectivamente, y esto es la corroboración con medios externos, ¿qué antecedentes tenemos? Que efectivamente doña Blenda Hus administraba los recursos del senador, ¿ya? Su señoría, no voy a ser presente porque es un hecho ya aceptado y yo creo que no con ese antecedente vale la pena fundar cómo está acreditado de los recursos de los demás asesores. Haré presente solo de los dietas. O sea, cómo está acreditado que los gastos y sus dietas o sus dineros legítimos cuando son administrados por su secretario. El primer antecedente, su señoría, y yo creo que es uno de los más importantes, es una carta dirigida por doña Blenda Hus a doña Blanca Urbina. Esta es la documental común 639, en que doña Blenda Hus le pide que los cheques de la dieta sean girados o emitidos al portador. La única explicación lógica que hay para que una secretaria le pida a quien está encargado de ingresar los datos para que se gire el cheque, que sea el portador, es porque ella administra los recursos, ¿ya? Doña Blanca Urbina es la jefa del Departamento de Finanzas del Senado, así lo refirió don José Luis Allende en su declaración del 17 de enero de este año, en donde hace referencia al cargo y la carrera funcionaria de la señora Urbina. Pero que esto es lo importante, señoría. O sea, en enero del 2012, ¿ya? Mucho antes de la imputación de fraude respecto de estos hechos, de junio del año 2013. Otro antecedente que nos demuestra que ella administraba, su señoría, es más bien desde el punto de vista negativo, que es revisando las cartolas de la cuenta corriente del Banco de Chile de mi representado, número 171-48069-04. A ver, un segundo. 171-48069-04. En general, todas las cartolas del Banco de Chile están en la prueba documental común 465A, que fue incorporada el 11 de febrero de este año. ¿Cuál? Documental 465A, ¿Común? que fue incorporada
el 11 de febrero de este año. En esas cartolas, ¿qué vemos? Voy a decir algunas, su señoría, nomás para entender. En la A número 7, la cartola 1 del año 2009, o sea, de enero del 2009, donde no hay ningún depósito de dieta el día 20. Sabemos que el Senado, por lo que han referido los testigos, se pagaba la dieta los días 20. En la cartola 8 de agosto del 2009, lo mismo, no hay ningún depósito de la dieta. Para el 2010, la cartola están en la prueba 465A-6, y vemos la cartola número 8 de agosto, nuevamente ningún depósito. Tomamos los mismos meses, su señoría, no para efecto de buscar meses que no tuviesen, sino que simplemente para comparar los mismos. En el 2011 estará lo mismo, las cartolas están en la prueba 465A5. La cartola de enero, la 1 del 2011, entre el 20 y el 27 de enero, la única transferencia que hay son 50.000 pesos desde la línea de crédito de la cuenta bancaria. En el año 2012, las cartolas corresponden a la documental 465A4, y si vemos la cartola número 1 del 2012, nos encontramos que el 20 de enero hay un depósito de Servipack de 491.790. Servipack. El día 25 un depósito por 150.000 y el día 30 un depósito por 100.000. 150.000 y 100.000 pesos. Por lo tanto, no nos encontramos en enero del 2012. La diferencia, y se resulta evidente si la comparamos después con agosto del 2012, la cartola 8 del 2012, donde vemos que con fecha 20 de agosto del 2012 hay un depósito de un vale vista CUF Banco Central por 4.798.042 pesos. 4.798.042 pesos. Es un hecho público conocido, yo creo que no vale la aclaración, que los organismos públicos pagan mediante estos vales vista CUF del Banco Central. Y se agrega, ya en este hecho, ya en este día, cómo se administraban los recursos. El mismo día, un cheque cobrado en la oficina Almendral, que es el Banco de Chile, que está cerca del Senado, del Congreso Nacional, perdón, no el mismo día, el día 22 de agosto del 2012, se cobra un cheque por 2.248.450. Es decir, con anterioridad al cambio que hubo en el Senado, siempre administró los recursos doña Blenda, porque no estaban en la cuenta del señor Orpiz, y evidentemente la dieta se la pagaron. Y solo el primer mes, cuando se produce el cambio, cuando ya no siguen emitiendo cheques al portador, es en agosto del 2012 que se usa el cambio y va mediante un depósito o una transferencia directamente a la cuenta del ex senador. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, el otro sistema. Bueno, ahora saco la plata y me la llevo a mi cuenta, y por eso aparece este cobro del cheque. ¿Desde cuándo, su señoría? ¿Desde cuándo la señora Blenda Hus administraba? ¿Ya? Don Jaime Orpi nos dice, fue secretaria mía durante 20 años y siempre lo hizo. ¿Ya? Siempre administró los recursos. El único antecedente, o uno de los antecedentes que encontramos, fue bastante sorpresivo, que lo dio don Edson Figueroa, ¿ya? Cuando se le exhibe el día 25, una tabla Excel que corresponde a los otros medios de prueba número 13 de otros medios comunes, ¿ya? En el cual hay una tabla en que da cuenta que el día 19 de octubre del 2009, el señor Carrillo, asesor en esa época de la señora Isasi, le deposita a Blenda Hus la suma de 194.310 pesos. Se le pregunta al señor Figueroa de qué se trata esto, y él dice que algo referido a los arreglos florales de los héroes de Iquique. Es decir, entre
mayo-octubre se demoraron en volver estos arreglos florales que colocaban en el monumento a Prat y los demás héroes, todos los diputados, los representantes políticos de la región. Pero ¿cuál es lo importante, señoría, acá? Es que vemos como años antes, y un antecedente absolutamente ajeno, que no tiene ninguna relación con nosotros, se da cuenta cómo no se reciben los dineros en la cuenta de Jaime Orpiz, sino que se reciben en la cuenta de su secretaria. ¿Ya? Sí. El 2009 ya tenemos antecedentes documentales claros que ella manejaba sus recursos. Otro antecedente que tenemos para acreditar este punto dice relación, su señoría, con la administración de los recursos de los gastos de la comunidad inmobiliaria sobre la parcela de 5.000 metros cuadrados en Budahue. ¿Ya? Nos referiremos más adelante a este tema, por ahora solamente lo queremos hacer presente, en que hay la administración de estos recursos en la cuenta de la señora Blenda. Y desde luego, su señoría, que también me referiré más adelante con detalle, para acreditar esta administración de los recursos, tenemos que se encuentra acreditado que entre junio del 2013 y junio del 2015, al menos 37 millones de pesos fueron depositados mediante cheques girados contra las cuentas corrientes bancarias de Jaime Orpiz Buchón en la cuenta corriente de doña Blenda Hus Maillard del Banco de Chile. Creemos que este conjunto de antecedentes son más que suficientes para demostrar que es efectivo, contrastándola o verificándola, la afirmación referida por mi representado que ella administraba los recursos. Y por lo tanto, se producían o no estos desfases, se producían estos ajustes de cuenta los días martes o miércoles mediante el giro de un cheque. La imputación, su señoría, además discurre sobre un monto que, si vemos esta tabla de transferencias o de pagos no taxativos, refiere a la suma de 34.472.204. Esa tabla, como todos la pudimos ver, es un periodo de tiempo que va entre junio del 2013 y junio del 2015. O sea, señala que en esos meses el monto total transferido o gastado, y por lo tanto apropiado en la tesis del Ministerio Público por parte del señor Orpiz, son 34 millones y fracción. Pero, su señoría, el monto neto del aumento de sueldo, o sea, ¿cuánto más sueldo recibió como consecuencia de este aumento de sueldo la señora Blenda Hus entre esos 2 meses? Es solo de 25.176.455. 25.176.455. Es decir, y aquí encontramos un problema bastante extraño en la tesis de la acusación. Se subió el sueldo solo 25 millones y fracción, pero se apropió de 34 millones y fracción. ¿Cuál es la explicación, su señoría? La explicación está dada principalmente en orden a 2 puntos. Primero, no se toma en cuenta los dineros que recibió la señora Blue Hus Maillard de la señora Gacitúa, el mismo periodo, y no se toma en cuenta estas transferencias realizadas por mi representado dentro del periodo a la cuenta de la señora Hus. Tenemos 2 posibilidades en este caso. Una posibilidad, porque tampoco alcanza con los dineros aportados o depositados transferidos por la señora Gacitúa, es que para explicar esta incongruencia lógica que hay en la imputación o en la acusación de los acusadores que estamos conociendo, es que simplemente el aumento de sueldo no era lo importante, sino que ella inclusive le donó parte de su sueldo. Es decir, fue más que el aumento de sueldo,
y llegamos al absurdo en esta tesis, en que hay meses que la transferencia o los pagos referidos en esta tabla son mayores al sueldo líquido recibido. O debemos aceptar que en esta lógica hay algo que falta o alguna lógica que no está, que no calza, ¿ya? Lo primero es que efectivamente en esta lógica, y esa es la tesis que sostenemos como defensa, lo que no calza es que solo se toman en cuenta los haberes y no los líquidos. Y en segundo lugar, que no se toman en cuenta los depósitos realizados por Jaime Orpiz Buchon. Respecto de esta materia, presentamos un peritaje, don Leonardo Quintanilla, quien declara el día 3 de febrero de este año. La verdad es que es una realidad, él fue duramente atacado en cuanto a su mérito por parte del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Pero a mi juicio debemos hacer algunas apreciaciones, porque se fue comparado con el peritaje de la señora González, ¿ya? Su señoría, se trata de pericias que van a situaciones y materias y alcances absolutamente distintos. La señora González no toca, no analiza los puntos que fueron encargados pronunciarse al señor Quintanilla. La señora González tiene un peritaje sólido, extenso, con bastantes cuadros y dibujos, analiza todos los fraudes y dice el primer paso de los dineros, ¿ya? A quién fue transferido el dinero producto del peculado, de la malversación, cómo lo recibieron estos asesores y el primera transferencia. O sea, lo recibe Lara y a quién se lo transfiere, lo recibe Jara y a quién se lo transfiere. El señor Quintanilla no estaba llamado a pronunciarse acerca de esas materias. Tenía que hacer dos operaciones matemáticas muy simples. Sumar las liquidaciones, las remuneraciones líquidas de la señora Blenda Hus en un periodo y sumar los cheques girados por Jaime Orpiz y determinar si esos cheques aparecían cobrados en una cartola, la de la cuenta de salida, y aparecían abonados en la cuenta de entrada. Nada más, ¿ya? El Consejo de Defensa del Estado derechamente dice que este informe es malo, ¿ya? Yo me estoy, su señoría, a lo que él relató en su relato espontáneo, el peritaje, señor Quintanilla. Tuvo a la vista las cuentas corrientes de doña Blenda Hus del Banco de Chile y Itaú, tuvo a las vistas las cartolas del Banco de Chile del senador Orpiz, ¿ya? No se le pide mucho más, ¿ya? Se dice que un contador auditor no está capacitado para hacer ese trabajo. La verdad es que no veo cuál es la diferencia o quién puede hacer mejor que una persona para sumar remuneraciones líquidas, que es lo que se le pidió en el primer punto. Se le critica también que él haya trabajado con el texto del desafuero, que es la ampliación de desafuero, y no con la acusación, y la verdad es que eso no quita ni pone nada, porque los hechos son del todo similares. ¿Qué refiere el señor Quintanilla en esta materia? Dice, mi primera materia, o que debía terminar, era el monto líquido que implicó el aumento en la remuneración. Él dice que efectivamente se aumentó un monto bruto, ¿ya? Pero sobre ese monto bruto hay una carga impositiva que se descontaba y a ella le llegaba un monto líquido. Dice, el aumento del monto líquido entre junio del 2013 y noviembre del 2013 es de 960.000 pesos. Posteriormente, hay un reajuste en diciembre del 2013 y sube a 1.007.000 pesos. Luego hay otro reajuste en diciembre del 2014 y hay un aumento y aumenta a 1.066.000 pesos. Después agrega, por ende, la sumatoria total de los mayores dineros por concepto de remuneración recibido por concepto de sumas líquidas, en lo que ella recibe en su cuenta corriente, son 25 millones y fracción. Esto, su señoría, aunque borremos mentalmente y eliminemos mentalmente al señor Quintanilla, lo podemos hacer cualquiera de nosotros si vemos la documental común 522, letra C, números 13 a 15. ¿Ya? Y ahí están las liquidaciones de sueldo de la señora Hus,
de enero a diciembre de cada uno de estos años, 2013, 2014 y 2015, y basta sumar los montos líquidos para llegar a la misma conclusión que llegó el señor Quintanilla. Su señoría, no sé si, como voy a cambiar de punto... Son las 10:30. Perfecto, son las 10:30 horas. Vamos a hacer el receso de media mañana. Volvemos a las 11 horas. Pero café.